En este video vamos a hablar del máximo común divisor. Mi nombre, Juan Sebastián Bustamante. El máximo común divisor también se conoce como el MCD por sus siglas. Recordemos el concepto de divisor, que es cuántas veces cabe exactamente un número dentro de otro, o, dicho de otra manera, el número que lo divide sin dejar residuo. Si necesitan un repaso de este tema, pueden encontrar en la descripción el video previo que hicimos de los divisores. El máximo común divisor hace referencia a lo siguiente: de los divisores comunes que tienen dos o más números, seleccionamos el máximo. Revisemos el procedimiento para calcular el máximo común divisor de dos o más números. Primero, escribimos los números a los cuales le vamos a calcular el MCD. Segundo, escribimos o recordamos los números primos. Tercero, los números a los cuales vamos a calcular el MCD se deben descomponer en los factores primos, es decir, en los números primos 2, 3, 5, 7, etc., teniendo en cuenta la siguiente salvedad: que solo se descomponen en aquellos números primos que dividen a todos los números a los cuales vamos a calcular el MCD. Y no es obligatorio que la descomposición termine en 1, caso que sí es necesario en el mínimo común múltiplo. Y el último paso, el cuarto, es multiplicar todos los factores primos utilizados. Hagamos un ejemplo para clarificar esta teoría. Calculemos el MCD de los números 12 y 24. Recapitulemos el procedimiento. Primero, escribir los números a los cuales les vamos a calcular el MCD, es decir, 12 y 24. Segundo, escribimos o recordamos los números primos. Los números primos son 2, 3, 5, 7, etc. Tercero, se deben descomponer en factores primos, o sea, los números primos 2, 3, 5, 7, etc., teniendo en cuenta la salvedad de que solo se descomponen en aquellos números primos que dividen a todos los números a los cuales les estamos calculando el MCD. Entonces iniciemos con el primer número primo, o sea, con el 2. Lo escribimos. Recordemos también la regla de divisibilidad del 2, que es todo número que termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Observamos que el 12 y el 24 terminan en número par. Por ende, esos dos números son divisibles por 2. Entonces procedemos a dividirlo. 12 dividido 2 da como resultado 6 y 24 dividido 2 da como resultado 12. Ahora identificamos si los nuevos resultados, es decir, el 6 y el 12, también son divisibles por 2. Entonces vamos a escribimos allí el número 2. Observamos que tanto el 6 como el 12 terminan en número par. Entonces, ambos son divisibles por 2. 6 dividido 2 da como resultado 3 y 12 dividido 2 da como resultado 6. Revisamos si estos nuevos resultados, es decir, el 3 y el 6, también son divisibles por 2. El 6 es divisible por 2, pero el 3 no lo es. Entonces, no podemos continuar con ese factor número primo, es decir, con el número primo 2. Seguimos con el próximo número primo, que es el 3. Recordemos la regla de divisibilidad del 3, que es cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Es decir, revisamos los números, sumamos los dígitos. Y si la suma de ese dígito da múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Escribimos el número 3. Revisemos si los nuevos resultados, el 3 y el 6, son también divisibles por 3. El 3 sí es divisible por 3 y el 6 también es divisible por 3. Entonces podemos proseguir. 3 dividido 3 da como resultado 1 y 6 dividido 3 da como resultado 2. Ahora revisemos si los nuevos resultados 1 y 2 también son divisibles por 3. 1 no es divisible por 3 y 2 tampoco es divisible por 3. Entonces no podemos continuar con este factor primo 3. Adicionalmente, nos damos cuenta que uno de los números a los cuales le vamos a calcular el MCD, es decir, al número 12, ya llegó a su máxima descomposición y es el 1. Como ya llegó al 1, no lo podemos seguir descomponiendo. Entonces, esto es una señal de que ya paramos. Recordemos que no siempre es necesario llegar a 1. Esto fue una particularidad de este caso.
Entonces decía que como ya llegamos a 1, ya paramos. Y vamos al cuarto paso, que es multiplicar los factores primos utilizados. Los factores primos utilizados son los que están a la derecha y son el número 2, otra vez el número 2 y el número 3. Y el paso nos dice que debemos multiplicarlos. Entonces multiplicamos 2 por 2 por 3 y nos da como resultado 12. Entonces podemos concluir que el máximo común divisor de los números 12 y 24 es 12. Ahora hagamos otro ejemplo. Calcular el máximo común divisor de los números 12, 27 y 36. Recapitulemos el procedimiento. Primero, escribir los números a los cuales le vamos a calcular el MCD, es decir, 12, 27 y 36. Segundo, escribimos los números primos 2, 3, 5, 7, etc. Tercero, se deben descomponer en factores primos teniendo en cuenta la salvedad de que solo se descomponen, vuelvo y repito, en aquellos números primos que dividen a todos los números a los cuales les estamos calculando el MCD. Entonces iniciamos con el número primo 2, lo escribimos. Recordemos nuevamente la regla de divisibilidad. Identificamos que el 12 es divisible por 2 porque termina en número par. Y sabemos que el 27 no es divisible por 2 porque no termina en número par. De los tres números que tenemos para calcular el máximo común divisor, es decir, del 12, 27 y 36, basta con que solo uno que no sea divisible por 2 para que no podamos aplicar ese factor primo. Y aquí ya lo identificamos, como el 27 no es divisible por 2, entonces no podemos seguir, no podemos aplicar con el factor primo 2. Por tanto, como lo dije, no podemos aplicar. Pasamos al siguiente número primo, al 3. Revisemos la regla de divisibilidad del 3. Revisemos si el 12 es divisible por 3. Como la suma de los dígitos del 12, es decir, es 1 más 2 y esa suma es igual a 3 y 3 es múltiplo de 3, entonces el 12 es divisible por 3. Hagamos lo mismo para el 27. La suma de los dígitos del 27 es 2 más 7 y eso es igual a 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces el 27 es divisible por 3. Ahora revisemos si el 36 también es divisible por 3. La suma de los dígitos del 36 es 3 más 6 y eso da como resultado 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces 36 también es divisible por 3. Como todos los números son divisibles por 3, entonces podemos continuar. 12 dividido 3 da como resultado 4. 27 dividido 3 da como resultado 9 y 36 dividido entre 3 da como resultado 12. Determinamos si los nuevos resultados, es decir, 4, 9 y 12, son divisibles por 3. Iniciamos con el 4. El 4 no es divisible por 3 porque la suma de sus dígitos es 4 y este número no es múltiplo de 3. Entonces, como ya tenemos que uno de los números no es divisible por 3, no podemos continuar con el factor primo. Lo borramos. Pasamos al siguiente factor primo, al 5. Pero observamos que el 5 es mayor que uno de los nuevos resultados, es decir, el 5 es mayor que el 4. Entonces ya no podemos continuar descomponiendo en factores primos, porque, repito, este nuevo número primo que vamos a analizar, que es el 5, es mayor que el 4. Entonces eso también es un indicio de que ya debemos parar. Y pasamos al paso número 4, que es multiplicar todos los factores primos utilizados. Los factores primos utilizados solamente es el número 3. Procedemos a multiplicarlos y tenemos que el máximo común divisor de 12, 27 y 36 es 3. Hagamos un tercer ejemplo. Calculemos el máximo común divisor de 14 y 27. Recapitulemos el procedimiento. Primero escribimos los números primos a los cuales le vamos a calcular el máximo común divisor, es decir, 14 y 27. Segundo, escribimos o recordamos los números primos, que son 2, 3, 5, 7, etc. Tercero, se deben descomponer en los factores primos 2, 3, 5, 7, etc., teniendo en cuenta la salvedad que siempre hemos hecho, y es que esa descomposición
solo se puede hacer en aquellos números primos que dividen a todos los números a los cuales les vamos a calcular el MCD. Iniciemos entonces con el primer número primo, con el 2. Recordemos nuevamente la regla de divisibilidad del 2. Observamos que el 14 es divisible por 2, pero el 27 no. Entonces el factor primo 2 no me sirve. Seguimos con el siguiente número primo, con el 3. Y tenemos allí la regla de divisibilidad. El 14 no es divisible por 3 y el 27 sí, pero como uno de ellos, en este caso el número 14, no es divisible por 3, entonces el factor primo 3 tampoco me sirve. Seguimos con el siguiente número primo, con el 5. Tenemos la regla de divisibilidad del 5. Y observamos que ninguno de los dos números, ni el 14 ni el 27, es divisible por 5, dado que no terminan ni en 0 ni en 5. Por lo tanto, el factor primo 5 tampoco me sirve. Continuamos con el siguiente factor primo, con el 7. Vemos que el 14 sí es divisible por 7, pero el 27 no. Como uno de ellos no es divisible por 7, entonces el factor primo 7 no me sirve. Y así podemos continuar con los demás siguientes números primos. Y ninguno va a dividir exactamente a ambos números. Para este tipo de situaciones decimos que el máximo común divisor de 14 y 27 no tienen divisores en comunes. Y este es el video del máximo común divisor.